This is Deo. I wanted to make this video because I'm noticing that there's certain folks in our community that are not getting the proper information regarding the support that's out there by the government. So I called my friend Chris Ramirez to come through and to be able to kind of help me interpret the information in Spanish so you guys can have this and share it out to the community that you serve that are Hispanic speaking community. So hi, my name is Deo. I made this video to provide resources for people that English might not be their first language. Mi nombre es Deo Mwano y yo hice este video para poder ayudar a la gente que inglés no es su primer lenguaje y que necesitan ayuda en este tiempo. There's a lot of resources out there to support our community, and I just want to make sure that everybody in our community know where they can go and get the support that they need. Hay mucha ayuda para la gente en la comunidad que en este tiempo, si la necesitan y no saben que están, la pueden buscar. Y yo quiero ayudarlo a encontrarla. I know a lot of people are negatively impacted by the coronavirus, and our government is providing resources, and I want to make sure that everybody gets a chance to utilize those resources. Yo sé que mucha gente han sido afectadas negativamente por el virus de corona, pero yo quiero ayudarle a buscar la información y la ayuda que el gobierno nos está dando en la comunidad. So currently there is a stimulus package that was passed, and part of that stimulus package, certain folks will receive money from the government. Ahora ha pasado en ley un paquete de fondos que va a ayudar a alguna gente financieramente por el tiempo de que está pasando el virus. Part of the stimulus package, it's for anyone that has a social security number. So if you're a permanent resident here or if you are a US citizen, you qualify to receive this funding. El paquete es en parte para las personas que tienen un número de seguro social, si son residente permanente o si son ciudadanos de Estados Unidos. So the part of the qualifications is if you are an individual that makes less than $72,000 a year, you qualify to receive $1,200. Si usted es una persona que gana menos de $72,000 al año, puede ser que cualifique para $1,200. And if you are a family of two people that make less than $150,000 a year, you will receive $2,400. Una familia de dos personas que ganan menos de $150,000 al año le van a poder dar hasta $2,400. And then if you have dependent, so if you have children or people that you take care of that are under the age of 18 years old, you get an additional $500 for each member that are under you. Y si tiene niños de menos de 18 años o si tiene un dependiente, puede que cualifique para $500 extra por cada individual. So those are some of the federal government resources that are out there, and part of that qualification is if you completed your tax return for 2018 and if you completed your tax return for 2019, the government automatically uses that information in order to decide what you qualified for. Como puede cualificar automáticamente es si ha llenado los talonarios de los taxes del año 2018 y del 2019, automáticamente van a buscar su información. And if you did
direct deposit part of your taxes return, you will just receive money into the account when the government starts paying those stimulus money. So you will receive it automatically into your direct deposit account if that's how you received your tax return. If you had the check mailed to you, then you will then receive the stimulus package in terms of that money that way. Usted, cuando llenó sus taxes, puso una cuenta de banco que le llegaran el dinero de los taxes para atrás en su cuenta de banco directamente. Ahí mismo es que el gobierno va a poner el dinero. Y si usted eligió a recibir un cheque por correo, así mismo es que le va a llegar este dinero. And we do not know exactly when people will start receiving it. The government is saying anywhere between the next 2 to 3 weeks, that's when people will start receiving the direct deposit. And the checks is supposed to take a little bit more time, but that's kind of the expectations that are out there right now. El gobierno no ha dicho todavía exactamente cuánto tiempo se va a tardar para empezar a enviar el dinero, pero por ahora han dicho entre 2 a 3 semanas van a empezar a enviar el dinero. All right, the next thing that I'm going to explain is some of the state resources, like the unemployment benefits that are out there. La próxima cosa que quiero explicarle son recursos del Estado como el desempleo que usted puede aplicar. So the government, our national government and also our state government has expanded qualification for unemployment. So this is for anybody that has lost their job in a result of the virus, or if you own your own business and you can't work anymore because of the coronavirus. There are support that are out there now that you are eligible for. Usted ha tenido que parar de trabajar por el virus, o si ha perdido su trabajo, o también si usted tiene un negocio pequeño y no puede trabajar o puede abrir su negocio por el virus, usted también puede aplicar por desempleo y para poder ayudarlo en este tiempo. If you do qualify for unemployment, whatever the state provide, the government is willing to match another $600 on top of whatever you qualify for a weekly basis. Lo que el gobierno federal y también estatal están haciendo, cualquier dinero que usted cualifique para ganarse semanal de desempleo estatal, el gobierno federal le van a dar $600 encima de eso también. So I'm going to show you where to go. In the screen here, if you go to nhes.nh.gov, that's where you will go for to be able to go to register for unemployment. Registrarse para desempleo. Aquí le voy a enseñar la página electrónica que es nhes.nh.gov. And so when you land on the website, they actually have translation in different languages. So if you go on the top left, you'll see the different languages here that they translate in. Aquí en la parte izquierda, en la página, en la parte de arriba, hay diferentes asistencias del lenguaje si quiere traducirlo en español, en alemán, francés, italiano, griego y chino.
So that's an easy way to be able to see the information on this page in the language that you speak. Esa es la mejor manera si no se siente confidente en poder navegar la página en inglés, puede buscarle esa información en su lenguaje. So you will go to File for Unemployment. Y aquí en la parte derecha va a hacer clic en registrarse por desempleo. Because a lot of people been applying for unemployment, they've given different time for, depending on what your last name is, to go and sign up. So if you follow this instruction here, it shows you when to go and sign up, but you pretty much have the flexibility to go and at least create your account whenever. Como han sido mucha gente que están aplicando en este momento, han puesto por la primera letra de su apellido las horas y los días para aplicar, para que el sistema de ellos sea más fácil para hacer toda la aplicación. And when you are ready, you just click on create a new account if you've never created one. Y si nunca ha creado una cuenta con esta página de desempleo, cuando esté listo, puede hacer clic en crear una nueva cuenta. All right, so the next thing I want to show you is some people have their own businesses and the government has created this emergency disaster loan assistant for small businesses. La próxima cosa que le quiero enseñar es que el gobierno ha puesto unos fondos para la gente que tengan negocios pequeños, que va a ser dinero que le van a poder dar en este tiempo de emergencia. And to find it, you go to COVID-19 relief.sb.gov. Ok, para buscar esta página, para la gente que tengan negocios pequeños, tiene que escribir esta dirección electrónica que es COVID de punto D 19 RELI de punto EF punto SBA.gov. And this here is a disaster loan assistant. It's very easy to use. If you look down here, you find information regarding your business. You know, you have to say how big your, how many employees you have, and then you fill it out, and then you go to the next one. But part of this loan, in the next section, if you qualify for it, you get right away $10,000 for the disaster relief, and you can use it to pay your employees or to pay for your rent for your business or any business expenses you have, and it's going to be forgiven. Lo que están tratando de hacer en este tiempo, estos fondos que le van a prestar, como es tiempo de desastre, en la parte de abajo, go ahead, scroll down a little bit, le van a hacer partes de preguntas como cuánta empleados tiene en su negocio, si tiene más o menos de 500. Claro, va a tener que poner que usted no está haciendo nada ilegal, que no está teniendo agentes ilegales trabajando con usted, que no tiene diferentes préstamos fuera en malos lugares, así. Le va a poner en la próxima
página el nombre de su negocio, la clase de negocio que es, como si es un restaurante o una bodega, algo así. Le voy a poner el número de seguro social de la persona que es el dueño del negocio. And then on the next page, it asks you for some information regarding your business. So your business name, if you have a trade name, your business ID. Those are all personal information. It asks you for your revenue that you've had within the last 12 months. Le va a preguntar en esta página cuánto dinero ha hecho 12 meses antes del desastre, y la fecha que pusieron de cuando empezó el desastre es enero 31 del 2020. Y si todo le pasa bien en la aplicación, puede cualificar hasta $10,000 que lo puede usar para pagar la renta del local, o puede usarlo para pagarle a sus empleados, y puede que ese dinero que le presten para darlo lo borren y no sea un préstamo. When you fill out all the information, you submit it. If you qualify, you would receive that $10,000 disaster relief loan within the next 5 to 7 days. Automatically, it gets deposited into your account. So I'm not sure if that's happened yet for people that have applied for it, but this is currently a resource that's out there that the government's providing for small business owners. No sé exactamente si todavía si han empezado a hacer esto, pero lo que han dicho es que de 5 a 7 días después de hacer la aplicación para su negocio, le depositen el dinero que le van a prestar. So thank you so much for being able to check out this video. I just wanted to make sure that, you know, the resources that are out there that some people might not know of, that they're getting those resources. So thank you for checking it out, and I pray for everybody to stay healthy and get out of this situation in sound. Quiero dar muchas gracias por ver este video, y lo que yo quería hacer en este video era darle la información que a lo mejor usted no sabía, o clarificar un par de cosas que no entendía la gente, y lo tengo en mi oración, y espero que estén bien y sigan saludables. Thank you so much. Thank you, Chris. Thank you.